La jurisprudencia de los órganos creados en virtud de tratados ha indicado claramente que negar el acceso al aborto a las mujeres cuando existe una amenaza a la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto, viola los derechos a la salud, a la privacidad y en ciertos casos a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es así que yo empecé con mi primer foro sobre aborto en el 82, 83, por ahí, y donde se suscitó una gran alteración de ese orden establecido, porque cómo era posible que yo estuviera hablando siquiera de lo de aborto, ¿no? Y lo que es cierto es que desde entonces me queda claro que las mujeres somos maltratadas, somos castigadas por gente que no tiene la menor idea ni de quiénes somos, ni de lo que padecemos, ni de lo que queremos, ni de lo que significa para alguien un embarazo deseado, planeado o no deseado, no planeado. El Código Penal Estatal del Estado de Yucatán, en México, donde trabaja Sandra Peniche, despenaliza el aborto solo en circunstancias extremas. Sin embargo, sin una regulación sanitaria, la interrupción del embarazo en los supuestos no es accesible. En 2009, los obstáculos para acceder a servicios seguros se incrementaron porque la Constitución Estatal de Yucatán incluyó en su texto el derecho a la vida desde el momento de la fecundación. Y lo que me he topado es que trabajar por los derechos sexuales, por los derechos reproductivos, por el respeto a nosotras como mujeres, por el respeto a la diversidad sexual, pues ha sido como un gran ataque al status quo y pues he tenido muchísimas amenazas, mucha represión, amenazas de muerte, me han enviado coronas incluso. Se concluyó un proceso de 2 años al que fui sometida junto con otras 8 feministas nicaragüenses, durante el cual que conllevó una acusación criminal por apología del delito y por haber apoyado a una niña para que se sometiera a la interrupción de un embarazo que podía ocasionarle la muerte. El Estado nicaragüense, coludido con organizaciones religiosas, nos acusó criminalmente y nos hizo llegar a las oficinas de investigación, a la fiscalía, a los tribunales en calidad de acusadas y de delincuentes, y periódicamente nos hacía tener que llegar, ¿verdad? Y esto significó una situación de gran estrés sobre mí, sobre mi familia, ¿verdad? Porque teníamos conciencia que podían utilizar esta acusación era como una espada de Damocles en torno a tomar represalias por el activismo político. Las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos desafían la moral sexual tradicional, los valores religiosos conservadores y el control político y social de los cuerpos y las esferas personales. Por eso, en la región mesoamericana, donde los elevados índices de femicidio y violencia contra las mujeres son prevalentes, enfrentan violencia, estigmatización y rechazo, incluso dentro de sus familias y comunidades. En Guatemala tenemos legal el aborto terapéutico en caso que la vida de la mujer corra peligro, pues se puede hacer de manera legal. Sin embargo, hay un subregistro muy grande, hay una cantidad muy alta de abortos inseguros. Tenemos ahorita como la gran preocupación del tema de los embarazos en las niñas y en las adolescentes, está muy alto. Ya la ley define que los embarazos en menores de 14 años es violencia sexual. Sin embargo, no hay ninguna intervención del Estado que se haga responsable y que pueda dar una opción más a las niñas, ¿verdad? O sea, son niñas criando más niños, poniendo en riesgo su vida, pero sin acceso a practicarse un aborto seguro. En Guatemala, ser una defensora de derechos sexuales y derechos reproductivos es algo bien complejo. Es algo que requiere de mucho trabajo, con mucha violencia en contra de nosotras, muchas veces invisibilizada incluso por el mismo movimiento social. Está complicado. Pues seguimos en la lucha porque creemos que
es nuestro derecho. O sea, todas las personas tenemos derecho a ser felices y todas las personas tenemos derecho a disfrutar nuestra sexualidad. En El Salvador, las mujeres que deciden tener un aborto o que sufren un aborto espontáneo pueden ser condenadas a hasta 50 años de cárcel. Por miedo a ser encarceladas, miles de mujeres y niñas renuncian a interrumpir su embarazo, incluso si el mismo es producto de una violación. Otras deciden tener un aborto inseguro. En la región centroamericana, el aborto inseguro representa al menos el 10% de la mortalidad materna. El aborto se penalizó en el 98, cambia la Constitución y el Código Penal. Entonces también hay un silencio a partir de ese entonces, hay un silencio del movimiento y de casi todo el mundo, y se dejó de hablar de aborto, de derechos sexuales. Entonces, nosotras como organización empezamos a hablar, bueno, en principio como activistas feministas empezamos a traer el tema, también a partir de la defensa de un caso, es la que no fue procesada, al principio fue procesada por aborto, ella es Karina, y luego le cambiaron la tipificación a homicidio agravado y la condenaron a 30 años. Ese caso nos dio la luz, digamos, para empezar a trabajar por la defensa de las mujeres que estaban ya procesadas por aborto o algún delito relacionado. En ese contexto, también digamos que tenemos algún tipo de persecución y, bueno, en mi caso sí que recibí amenazas por apoyar a una muchacha que había sido violada por las pandillas. En mayo del 2017, el Congreso de Honduras aprobó un nuevo Código Penal, pero mantuvo la prohibición total del aborto. El aborto está criminalizado en todas las circunstancias, incluyendo los casos de violencia sexual e incesto, o si la vida de la mujer está en peligro si continúa el embarazo. La lucha contra la violencia hacia las mujeres resulta más políticamente correcto, pero asumir el derecho a que una interrupción voluntaria del embarazo, los derechos sexuales y derechos reproductivos, al asumir para que los hombres, los compañeros asuman su responsabilidad en la reproducción, esos son los grandes desafíos que tenemos todavía como movimiento social. Y que las feministas seguimos insistiendo en eso. No es posible construir una democracia si no hay una verdadera democracia desde la cama, en las relaciones privadas, en el espacio privado, ¿no? Y en las comunidades y en las organizaciones sociales. Tu cuerpo es territorio político, ¿no? Y tu cuerpo es uno de los primeros espacios de construcción de libertad. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes aportes, ¿no? El dimensionar que tú existes, vos existís como mujer, como humana, como ciudadana en esta lucha, en esta resistencia, y que por lo tanto tus necesidades son válidas. A pesar de los riesgos que enfrentan, las defensoras de derechos sexuales y reproductivos siguen luchando para que se respete el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. El reconocimiento de su labor es indispensable para que reciban el apoyo necesario, se desnormalice la violencia en contra de ellas y sus logros se repliquen socialmente. Gracias por compartir y apoyar su lucha.